Y mi amiga Sara me dice, oye, tienes que conocer a esta mujer, te tiene que contar su historia porque es alucinante. Es que ella mantiene un contacto con seres de otro mundo y ha entrado en su nave un montón de veces. Incluso me mostró unas ilustraciones que representaban varios de sus encuentros cercanos con estos seres y sus naves. Le pedí permiso para fotografiar esas láminas. Él solo me puso una condición. La condición es que no podía contar absolutamente nada sobre lo que ella me revelara, ni ella ni su familia. Que su marido, el marido de Estrella, Alonso, que también estaba presente, en la entrevista le dijo, estás loca, le has dado a un periodista todo, saben nuestra dirección, nuestras identidades, nos ha grabado, nos ha fotografiado tus ilustraciones, mañana lo publica. Y Estrella le dice a Alonso, tranquilo, ellos me dicen que confíe. Miguel, este es un mensaje para ti. Ellos se han comunicado conmigo y quieren que te transmita lo siguiente. Me dicen que llevan semanas intentando que me llames con el objetivo de pedirme permiso para escribir un libro con toda la información que tú has ido recopilando sobre mis experiencias y las de mi familia. Pero claro, tuvimos que estar de acuerdo las tres partes. Estrella y su familia, yo, que iba a escribir el libro, y ellos. Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Revelatio Podcast, a donde revelamos las historias de los invitados que traemos aquí en este espacio. Hoy tenemos con nosotros a un gran investigador, Miguel Pedrero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, encantado de estar aquí en tu video podcast y encantado de compartir estos momentos. Hoy, aparte de eso, quiero agradecerte que hayas venido a este video podcast porque traer a investigadores, yo no digo famosos, pero sí trabajadores. Sí, no, famoso no, nada de nada. Bueno, te conoce mucha gente, pero que gracias a vuestro trabajo, muchos de nosotros que hemos sido divulgadores más que investigadores de ciertos fenómenos, nos hemos aprovechado muchas veces de vuestro trabajo. Por eso os agradecemos por el trabajo de campo que hacéis. No, al final la información es libre. Tú una vez que publicas una información, la puede utilizar cualquiera puede comentarla en un vídeo, en YouTube, en un podcast, está ahí. Hoy vamos a hablar sobre un libro que has traído hoy aquí, que se titula Pero no lo digas, pero lo vamos a decir. Lo vamos a decir. Y vamos a empezar por el principio. Vale. Vamos a empezar por el principio del libro. ¿Cómo surgió este libro? Porque creo que es una historia. Pero antes de nada, que si no se me olvida, danos tu contacto para que la gente pueda contactar contigo si quiere, porque estás esperando historias, ¿no? Sí. Sobre todo, ya sabes que a mí lo que más me motiva es conocer las experiencias con lo anómalo de la gente. Y estaría encantado de recibir esas historias, me pondría en contacto con esas personas para que me contaran de forma más concreta y más amplia sus experiencias. Y la forma de contacto es muy simple. Una es un correo electrónico que es protagonistasinsolito@gmail.com. Repito, protagonistasinsolito@gmail.com, que es el correo electrónico de un podcast que dirijo y presento con Carlos Fernández. Es un podcast simplemente de audio. Que se puede escuchar en iVoox, y la diferencia con otros es que en este podcast los protagonistas son personas de todo tipo que viven experiencias con lo anómalo. No son ni periodistas, ni investigadores, ni especialistas, sino las propias personas que viven esos fenómenos. Y generalmente nos vamos nosotros con nuestra radio móvil a cuestas, a los lugares de los hechos, a las casas de los protagonistas, para que nos cuenten estas historias. Ese es un método de contacto, y otro quizás más directo es un número de teléfono, que es el 604-070-106. Repito, 604-070-106, y la forma adecuada de ponerse en contacto es a través de un mensaje de WhatsApp, de texto o de audio, o incluso a través de un SMS. Muy bien, lo pondremos por ahí en la pantalla o en la descripción del vídeo para que la gente pues que lo pueda acceder. Pues vamos a hablar del libro. ¿Cómo empezaste o cuál fue la idea de tener este libro que en las redes sociales, yo que veo mucho Facebook,
se ve, la gente habla de él, creo que tienes una implicación sobre el que ahora lo hablaremos más personal a este libro, más que de escritor, sino más íntima. Y no sé, cuéntanos cómo empezó. Bueno, pues empezó aparentemente por casualidad, porque en el año 2016 estaba en una ciudad española ofreciendo una charla dentro de un congreso sobre fenómenos extraños, y poco antes de dar la charla salí al exterior del edificio donde se estaba celebrando este congreso a tomar un poco el aire, y allí me encontré a una buena amiga, Sara, a la que había entrevistado hacía algunos meses porque había sido protagonista de un caso de un encuentro cercano con ovnis hacía muchos años, con su padre cuando ella era más joven, y venía acompañada de una mujer y un hombre. La mujer me la presentó, se llama Estrella, y el hombre se llama Óscar. Óscar es uno de los mejores amigos de Estrella. Y mi amiga Sara me dice, oye, tienes que conocer a esta mujer, te tiene que contar su historia porque es alucinante. Es que ella mantiene un contacto con seres de otro mundo y ha entrado en su nave un montón de veces. Te tiene que contar. Claro, aquí a mí aquello me interesó muchísimo. Le empecé a preguntar, quizás de manera demasiado directa, sin mucho tacto, y bueno, dije, bueno, cuando acabe la charla ya seguimos hablando, y entré a ofrecer mi charla, y Estrella le dijo a sus acompañantes, este tío es un auténtico borde, no tiene ningún tipo de tacto, vámonos de aquí, me quiero ir de aquí. No, y la convencieron para que se quedara. ¿Cuál es la relación de Sara y Estrella? Bueno, tienen una relación de parentesco lejano. Entonces se veían de vez en cuando en alguna reunión familiar y tal, se saludaban, charlaban de cosas intrascendentes y ya está. Pero en una de esas conversaciones pues surgió el tema de los ovnis y Sara le contó su historia a Estrella. Entonces Estrella sintió que esa persona la podía comprender, se abrió un poco y contó algunas de sus propias experiencias, con lo cual hicieron una buena amistad, ¿no? Hicieron una amistad. El fenómeno ovni las unió. Claro. Y entonces, claro, como sabía que iba a ofrecer esa charla, pues la convenció, más bien la arrastró para que me contara esas experiencias, aunque ella no tenía ninguna intención. Total, que yo iba a dar la charla, iba a hablar de algo vinculado con encuentros cercanos con humanoides, pero al final decidí dar la cambiada y decidí hablar del testigo, de la importancia del testigo, porque a veces utilizamos a los testigos como trofeos, nos olvidamos de los testigos y no nos damos cuenta de que son personas que viven experiencias que les afectan emocionalmente, que son experiencias muy potentes, muy fuertes y les afectan, ¿no? Eso me contaba nuestro amigo en común, Carlos Hoyes, cuando le entrevisté, que lo más importante es, el protagonista en este caso, es y tener el respeto al entrevistado, ¿no? Al que cuenta la historia. Claro, y Carlos Hoyes, que es uno de los mejores investigadores ovni de este país, y además un tío con una honestidad absoluta. Carlos Hoyes empezó a interesarse por el asunto ovni porque él tuvo varias experiencias. Y de ahí surge su interés. Hay algunos investigadores, no es mi caso, que han empezado a interesarse por este tema porque ellos mismos han vivido experiencias, ¿no? Y claro, hablé sobre el testigo, la importancia del testigo, cómo le cambia la vida, cómo los que recopilamos este tipo de historias debemos ser muy cuidadosos y también debemos ser un apoyo emocional para esas personas, porque los protagonistas de estas historias te las cuentan, pero en muchas ocasiones también quieren de ti que cierto feedback, ¿no? Buscarle una explicación, saber si son los únicos que han vivido ese tipo de experiencias, si es normal, cómo les puede afectar. Claro. Es lógico. Claro. ¿no? Es lógico. Entonces, a Estrella, pues dijo, pues parece que no es tan borde como yo pensaba, ¿no? Parece que ese tío no es tan borde. Y dice, bueno, pues que se venga a casa un día. Y ahí me presenté con Sara, la entrevisté, la grabé, la fotografié a ella y a su marido, incluso me mostró unas ilustraciones que tenía, que representaban varios de sus encuentros cercanos con estos seres y sus naves. Le pedí permiso para fotografiar esas láminas, me lo permitió. De hecho, en el libro, pero no lo digas, publico unos cuantos
de esos dibujos, de esas ilustraciones de Estrella. Y solo me puso una condición. La condición es que no podía contar absolutamente nada sobre lo que ella me revelara, ni ella ni su familia. ¿Por qué? Porque tienen una vida familiar muy estable, muy normal, muy tranquila, son una familia muy extensa y muy bien avenida, y no querían que esta tranquilidad se viniera abajo por nada del mundo. Y además la experiencia con esos seres de otro mundo, que es una experiencia que implica a una familia entera, a una familia muy amplia, durante casi 50 años. Eso es lo curioso. Eso es lo curioso. Eso es muy interesante. Sí. Esa experiencia ya forma parte de sus vidas, pero se lo toman con mucha normalidad y naturalidad. Y sobre todo, no quieren que nadie los reconozca ni que su tranquilidad salte por los aires. Y a mí me pareció bien. De hecho, salí de casa de Estrella. Luego me enteré que su marido, el marido de Estrella, Alonso, que también estaba presente, en la entrevista le dijo: estás loca. Le has dado a un periodista todo. Saben nuestra dirección, nuestras identidades, nos ha grabado, nos ha fotografiado tus ilustraciones, mañana lo publica. Claro. Y Estrella le dice a Alonso: tranquilo. Ellos me dicen que confíe, que no tenga ningún problema. Vale. Y total, quedamos en muchas más ocasiones. Estrella y Alonso me abrieron las puertas de su familia, con lo cual pude entrevistar a todos los miembros de su familia las veces que me dio la gana, y al final acabamos entablando una estrecha relación de amistad, tanto con Estrella como con Alonso, como con algunos de sus hermanos, de los hermanos de Estrella, y de las parejas de los hermanos. Es decir, que al final hicimos una muy buena amistad, y yo muchos fines de semana pues me los paso en casa de Estrella. Fíjate. ¿No? Incluso al final esta historia pasó, digamos, a un segundo plano y quedábamos simplemente para cenar, para pasear, para hablar, en fin, lo que es una relación de amistad. Y esto, como te digo, yo tuve conocimiento del caso en el año 2016 y eso siguió así hasta el año 2021. Y en el año 2021, a mediados de 2021, a mí de pronto me empieza a invadir una extraña y potente sensación. Te podría decir una sensación irrefrenable de llamar a Estrella y pedirle permiso para publicar un libro con toda la información que había ido recopilando a lo largo de esos años. Que tú ya le habías que ella te había dicho al principio que no quería nada. O sea, tú lo habías respetado hasta ese año. Claro, no. La única condición que me había impuesto Estrella y su familia era precisamente esa. Con lo cual, y además, yo no tenía ningunas ganas de escribir ese libro. Ningunas ganas de meterme en ese embolado, porque tenía tantísimas horas de grabación, tantísima documentación, mensajes de texto, mensajes de audio, correos electrónicos, documentos, horas de entrevista incontables. Claro. Incontables. O sea, poner todo eso en orden y darle forma de libro, una auténtica locura. Claro. Una auténtica locura. Y no me apetecía porque yo en ese momento pues hacía muchas cosas. Estaba en la radio, en 2 programas de radio, en Onda Cero, el Colegio Invisible y La Rosa de los Vientos. Era director adjunto de la revista Año Cero. Quería tiempo también para pillarme la mochila e irme por ahí a seguir historias, que es lo que más me interesa. Es decir, que no tenía tiempo ni ganas. Y tenía algún proyecto de libro, pero que no tenía nada que ver con esta historia. Claro. Pero esa sensación me seguía invadiendo, y me seguía invadiendo, y me seguía invadiendo. Y muchas veces estuve a punto de llamar a Estrella, incluso en más de una ocasión marqué su número de teléfono y antes de que sonara el primer tono colgaba. Era algo inexplicable. Hasta que un día tomé la decisión de que por mucho que tuvieses ganas, que por mucho que me invadiera esa extraña sensación o esa extraña necesidad, no lo iba a hacer, y que era ridículo, porque ni Estrella ni su familia querían, yo tampoco. Entonces, ¿por qué esa necesidad? Claro. Total, que me quedé tranquilo, pero esa tranquilidad duró poco, 1 hora, hora y media. Y te digo por qué.
porque recibí un WhatsApp de Estrella en la que me decía lo siguiente. Me decía: Miguel, este es un mensaje para ti. Ellos se han comunicado conmigo y quieren que te transmita lo siguiente. Me dicen que llevan semanas intentando que me llames con el objetivo de pedirme permiso para escribir un libro con toda la información que tú has ido recopilando sobre mis experiencias y las de mi familia. Pero me dicen ellos que como contigo no hay manera, me lo dicen a mí para que te lo transmita a ti. Pero, o sea, te estaba diciendo que ellos te estaban poniendo las ganas de hacer algo que tú no querías hacer. Sí, básicamente. Que de algún modo estaban influyendo en mí para que llevara a cabo ese cometido. Yo le busqué todo tipo de explicación claro. alternativa, entre otras que podría ser incluso un contacto telepático, como ella y yo tenemos tanta relación de amistad, claro, y estamos tan en contacto, pues quizás de algún modo mi inconsciente pretendía llevar adelante este proyecto, aunque conscientemente no lo supiera, y de algún modo me hubiera comunicado con el inconsciente también de Estrella. No lo sé, por buscarle una explicación. Pero lo curioso, Miguel, es cómo una entidad que se supone que es un extraterrestre, se supone que luego lo hablarás tú si es o no es, puede influenciar en ti. O sea, puede hacerte las ganas, esas ganas irrefrenables de hacer algo que tú no quieres. Eso invade tu espacio natural. Claro, a mí eso me parece algo tremendo, porque sea lo que sea, está invadiendo tu espacio más íntimo. Claro. Que son tus pensamientos. Tus pensamientos. Claro, ahí nadie puede entrar. Tus pensamientos son tuyos. Pueden entrar en tu casa, en tu cuarto, en tu ordenador, lo que sea, pero no pueden entrar en tus pensamientos, al menos de momento. En el futuro probablemente sí, pero al menos de momento no. Y claro, eso me parece tremendo. Y además, por las implicaciones que tiene. Porque si hay algo que es capaz de entrar en tu mente, puede leer tu mente, claro, muy probablemente, y puede manipular hasta cierto punto tu mente. E incluso puede manipularte sin dejar rastro de esa manipulación. Claro. Lo cual es tremendo. Si esto existe, agárrate, porque la historia de la humanidad ya no es como nos la han contado. Claro, está manejada por lo que sea. O no, pero por lo menos, si eso es así, si se dan casos de este tipo, hay algo que tiene la capacidad de hacer eso. Y no sé si lo ha hecho, ¿no? Porque si tiene la capacidad de influir en la mente de una o dos personas, pues seguramente tenga la capacidad de influir en la mente de 2 millones o de 200 millones de personas. Me estoy acordando que va con el tema de la influencia. Hay un texto bíblico en Apocalipsis que habla de que en un momento, en la visión de Juan, ve unos especies de seres con aspecto de saltamontes o de algo así, y que va a los líderes de la tierra a influenciarles para la guerra. Sí, pues quizás no lo sé, quizás algo así. Es decir, algo... O sea, no me entiendes, como que esas entidades pueden manipular las decisiones. Sí, claro. Yo eso es el primer pensamiento que tuve, ¿no? Y a mí no me gustó demasiado. Esa es la verdad. Pero bueno, llegaste. Sí, al final quedé con Estrella y con su marido y decidimos que estaría bien tirar adelante con ese proyecto. Pero claro, tuvimos que estar de acuerdo las tres partes. Claro. Las tres partes son Estrella y su familia, yo, que iba a escribir el libro, y ellos. Esos seres que estuvieron, podríamos decir, tutelando o al menos ofreciendo opiniones sobre este libro a medida que se iba escribiendo. Claro, yo le pregunté a Estrella qué sentido tenía todo esto. O sea, qué sentido tiene que unos seres extraterrestres consideren que yo debo escribir un libro que te escogiese.
Sí, pero a mí y a cualquier otro. Es decir, Bueno, ¿qué sentido tiene? Las circunstancias te llevaron a eso. Sí, pero ¿qué sentido tiene? Es decir, porque, a ver, un libro no va a cambiar la historia de la humanidad. ¿Para qué un libro? Ujú. ¿No? ¿Cuál es el objetivo? Yo pues, le digo a Estrella, oye, trasládales a ellos A ellos. esta pregunta. ¿Qué es lo que quieren? ¿Y por qué lo quieren? Ujú. Y le indican dos cosas. Una, que no quieren ellos que ese libro fuese simplemente un libro de ufología, donde se relataran encuentros cercanos, tamaños, distancias, experiencias, que no querían eso. Que querían Ujú. que yo trasladara al papel, que eso también, y es importante y está en el libro, pero no lo digas, pero querían trasladar al papel la parte humana de esa experiencia de contacto. Es decir, cómo esta familia vive esa experiencia, cómo cambia su visión del mundo, la forma de relacionarse con otras personas, la forma de contemplar la realidad, Ujú. cómo a veces esto es un hándicap en sus vidas y a veces es una ventaja. Querían que todo esto se reflejara. ¿Por qué? Porque le explican a Estrella que ella y su familia no son únicos, que hay muchas más personas y muchas más familias que mantienen ese contacto con ellos. Muchas más. Ujú. Que no los conozcan no quieren decir que no existan. Claro. Eso les indican. Y que lo que pretendían es que esas personas con este libro no se sintiesen solas. Se dieran cuenta de que había más gente que está viviendo esas experiencias y de que de algún modo se vieran reflejadas en las vivencias de Estrella y su familia. Y que les sirviera un poco también, digamos, de ayuda o De consuelo. De consuelo, De sí, consuelo. de consuelo para saber que no están solas y que hay más personas que viven estas experiencias y que no son únicos ni únicas. Esa es principalmente la finalidad y de hecho ya me ha escrito gente desde que ha salido este libro, ¿Sí? sí, que me ha contado que es una experiencia en la que se ven muy reflejados, ¿no? Porque me cuentan que han vivido algo muy similar. Incluso una persona me dice, sí, pero en mi caso viene de varias generaciones atrás, ¿no? ¿Qué dices? Sí, esta historia de... Eso sería para otro libro. Bueno, no lo sé. No lo sé. Y entonces yo empiezo a escribir el libro. Pero empiezo a escribir el libro, esto fue a mediados del año 2021, yo empiezo a escribir este libro a principios del año 2024. Es decir, yo me hice el remolón durante prácticamente 2 años y medio. 2 años. 2 años y medio. O más de 2 años y medio. Y en un momento determinado, cuando yo salgo de la revista Año Cero y tengo algo más de tiempo, decido que es el momento de ponerme con este libro. Pero al principio lo pasé enormemente mal, porque, claro, transcribir toda esa información, ordenarla obviamente en el libro, no podía trasladar toda la información que tenía porque si no necesitaría una enciclopedia. Claro. Entonces tenía que elegir qué quería contar, por qué lo quería contar. Pretendía que todos los protagonistas, es decir, todos los miembros de la familia, tuvieran voz propia en este libro. O sea, más que relatar yo una historia, lo que he hecho en este libro es que los propios protagonistas la cuenten, ¿no? Con un hilo conductor, con un orden, con un desarrollo. Claro, había que poner en orden toda esta información, hacerla atractiva, Claro. obviamente, y contar todo lo que ha pasado con pelos y señales y todo lo que estaba pasando, circunscribiéndome exactamente a la realidad. Por eso esta no es una historia novelada, no es una... Simplemente el testimonio. Exacto. Son mis entrevistas y lo que he ido descubriendo alrededor de esta historia, tal como ha sucedido. Es decir, no hay nada novelado, no hay nada exagerado, para nada. Es más, si lo está es por defecto, no por exceso. Claro. Porque ha habido alguna serie de experiencias que no he querido trasladar al libro, que aparentemente serían muy espectaculares, pero que yo considero que no son una prueba definitiva de que ellos hayan interactuado conmigo en un encuentro previa cita. Como considero que no es una prueba definitiva, pues he decidido no publicarlo. ¿no?
Entonces, que te digo que me he dejado muchas cosas o algunas cosas fuera. También te he de decir que Estrella y su familia no me han revelado toda la información de la que disponen, porque ellos le han dicho que no me la revelen. Alguna vez se les escapó algo y dije, caramba, pero esto sí que es muy interesante para tirar del hilo. Y me dijeron, no. Por aquí como algo personal para ti, para que te lo guardes. Ni personal, es decir, que en cierto modo me comentaron algo que no me deberían haber comentado. Claro. Pero que hay unas cuantas historias y unas cuantas experiencias y unas cuantas vivencias que no me han contado porque ellos así se lo han indicado, que no me lo cuente. Y finalmente, cuando empiezo a escribir el libro, el teclado vuela. ¿Sí? Sí. Pero tú sabes escribir muy rápido, no. normal o no. Lo que te quiero decir es que la escritura fue muy rápida. Fluida. Muy fluida. Al final, lo más difícil fue transcribir toda esa información, ordenarla, pero una vez que ya había hecho eso, enseguida... ¿Es como que notabas que te la estaban dictando? No, yo no diría eso. No. No. Simplemente que las piezas se iban ordenando perfectamente y que enseguida tuve todo el mapa. Que no era lo que tú pensabas al principio, que había muchas cosas que ordenar. Exacto. Como que fluyó más rápido de lo que tú pensabas. Mucho más rápido, y enseguida vi el mapa de todo lo que quería hacer y lo escribí en tiempo récord. Además fue una auténtica locura porque, lo terminé de escribir. Este libro salió a la venta el 10 de octubre. Yo creo que este libro lo terminé de escribir a mediados de septiembre. O sea, es una auténtica locura. Una auténtica locura. O sea, una locura. Sí. Lo veas como lo veas. Que las cosas no se hacen así en el mundo editorial, pero yo me empeñé en que tenía que sacarlo en determinada fecha y así fue. Y aparentemente lo que iba a ser un castañazo, sí, ¿no? Porque claro, no deja de ser una historia de una familia, quiero decir. Pero no tanto por eso, porque creo que el libro se lee muy bien y es una historia muy atractiva, sino por los tiempos de publicación, ¿no? Es decir, que no había suficiente tiempo para que los comerciales de la distribuidora enviaran la información, para que los compradores... O sea, que la logística también fue rápida, aparte de la escritura. Fue tan rápida que casi ni fue, porque es imposible. Es imposible sacar un libro con tanta premura. Al final no se coloca. ¿Y no hay explicación para eso? ¿O es simplemente...? No, eso es cómo funciona el mundo del libro, ¿no? Se necesita un cierto tiempo para que todo el mundo tenga la información, las librerías, los libreros... Pero que en este caso fue mucho más rápido de algo que no es normal. No. No es lo habitual. No es habitual y, sin embargo, el libro salió por esa premura, obviamente, porque los libreros no tenían la información, pues salió a cuentagotas. Algo que en principio ya era esperable, pero yo me empeñé. Salió a cuentagotas. Pero enseguida empezó a funcionar. Y un poco mejor, y un poco mejor, y un poco mejor, y mejor. Y ahora mismo, esta es la segunda edición de este libro. Sí. Pero no lo digas. Esta es la segunda edición, pero ahora mismo está en imprenta la tercera edición, y además la editorial llevó a cabo una iniciativa muy interesante, y es que todo aquel que adquiriera el libro a través de la web de Ediciones Cidonia, que es edicionescidonia.com, pues recibirá este libro en su casa sin gastos de envío y dedicado por el autor, que soy yo, ¿no? Y esto, que en principio pensábamos que iba a ser una mera anécdota, llevo firmados más de 800 libros. Solo libros firmados por mí. Fíjate. Son más de 800, ¿no? Has firmado, que yo sé que has escrito más libros. Sí. ¿Has firmado tantos libros? No, que va, ni de broma. Ni de broma. Este es el libro que más he dedicado con muchísima diferencia, ¿no? Y a mí todo esto, la verdad, es que cuando uno escribe un libro, lo que quieres es que se lea, si no, no lo escribes. Claro. Como cuando haces un video podcast, que se lo vea. que pretendes es que cuanta más gente lo vea, mejor, ¿no? Claro. Si no, para eso no lo haces. Si no quieres que te vean, pues no haces un video podcast. Claro, ¿no? Y
Y la verdad es que muy sorprendido. Estrella y su familia están muy contentos por una cuestión. Antes de publicar el libro, yo les pasé el original para que lo leyeran. Porque quería ser totalmente... o sea, quería acoplarme exactamente a los hechos. Claro. Es decir, no quería ofrecer ninguna información errónea, quería que todo fuera tal como sucedió. Entonces, claro, se lo pasé a los protagonistas para que ellos me pudieran decir, oye, pues esto, aquí te has equivocado, no fue exactamente así, en fin, ¿no? Y la verdad es que no, vamos, lo vieron bien, ¿no? Me hicieron, sí, algunas anotaciones, ¿no? Que lo que hacían era enriquecer el texto, ofrecer más detalles sobre algunas historias, y sí me pidieron que en una de ellas, no voy a revelar cuál, no fuera tan claro, por una cuestión personal, que es lo único que me pidieron, y así lo hice. Pero sobre todo lo que más alegría me causa es que Estrella y su familia están contentos con el resultado del libro. Es decir, que es veraz, que es lo que ellos pretendían, que no se contara nada que no hubiera pasado, que no fuera una historia exagerada ni novelada, sino que se circunscribiera a los hechos, ¿no? Y eso es así. Estrella ha ido recibiendo también una serie de mensajes una vez que salió el libro, porque eso es una parte muy interesante de la historia de Estrella. Por una parte está lo que es el inicio de su historia, ¿no? Que, si quieres hablar del inicio... Sí, hombre, ahora lo hablaremos. Si no es spoiler. Porque, No. Tú preguntas y yo cuento. Vale. Yo creo que no hay que ser cicatero con la información. Muy bien. Porque el libro es muy amplio, hay muchas historias, pero si yo me pongo delante de ti para que me entrevistes, lo que no puedo decir de esto no, que lo lean en el libro. No, yo lo cuento. Muy bien. Yo lo cuento, no tengo ningún problema. He venido aquí a hablar de mi libro. Claro, no tengo ningún problema en contarlo, si no, pues no me vengo. Muy bien. Claro. Y esta historia comienza en el año 1976, concretamente el 3 de septiembre del año 1976. Nos tenemos que situar en una pequeña localidad española donde Estrella y algunos otros familiares estaban pasando las vacaciones de verano. Es decir, ahí estaban sus padres, sus tíos, sus primos. Y era pues los finales de las vacaciones de verano. Y Estrella tenía 14 años y su prima Marifé tenía 13. Eran primas y a la vez las mejores amigas. Y entonces estaban todo el día juntas, ¿no? Y estaban dando un paseo una mañana por las afueras de esta pequeña localidad. Y iban hablando, me decían las dos, de pues, las cosas que pueden hablar unas crías de 14 y 13 años. Claro, de aquella época. Y más de aquella época, porque hoy en día los niños de 14 años o de 13 pues tienen acceso a mucha información y saben muchas cosas, ¿no? Y cosas que quizás no deberían saber. No deberían de saber también, ¿no? Y entonces pues estaban hablando sus tonterías de si fulanito me gusta, menganito me gusta más, pues me ha sonreído, pues no sé qué y no sé cuánto. De esas tonterías, me decían ellas, porque yo he tenido la oportunidad de hablar no solo con Estrella, sino con Marifé en varias ocasiones. Me costó mucho hablar con Marifé. Luego te contaré por qué. Vale. Y entonces de pronto se encuentran a unos personajes muy extraños, a 5 tipos que avanzaban hacia ellas, que iban acompañados por un perro lanudo, así me lo describieron. Un perro lanudo. Un perro lanudo, que se movía mucho, ¿no? Muy lanudo, muy grande, que se movía mucho. Y los 5 personajes eran muy extraños. Sobre todo les llamó la atención el del medio, que era muy alto, muy grande, porque iban ataviados con una especie de túnicas. El del medio era muy alto, tenía una media melena, y lo que les llamaba la atención era su movimiento, porque no caminaban, sino que avanzaban como si fueran robots, sin mover el tronco, ni las extremidades, ni la cabeza, sin mover el torso, es decir, rectos, me decían, como si fueran unos robots avanzando por una cinta transportadora. Claro, que eso les llamaba mucho la atención, hasta que pasan muy cerca de ellas y se dan cuenta de que no caminan, de que no están tocando el terreno, sino que van levitando en línea recta sobre el terreno, a cierta distancia del terreno. Claro. Que eso les llamó muchísimo la atención, no les asustó para nada. Y pensaron, pues serán extranjeros.
Claro. Serán extranjeros, ¿no? Bueno, sí. Pues a lo mejor en el extranjero andan así. ¿no? Claro, hay que situarse en la España del año 76. Claro, es que estamos hablando de hace muchos años. Muchos años. Claro, me decían, es que lo único que conocíamos era lo del colegio, estudiaban en un colegio de monjas, lo que podíamos escuchar a nuestros padres en casa y lo que veíamos en la tele, que había una televisión española, la primera, no había otra, ¿no? Y poco más. O sea, era lo que depende a qué hora sería, te mandaban a la cama. Hombre, claro, ¿te acuerdas? Claro, ¿no? Hombre, por supuesto, ¿no? Exacto. Por supuesto. Entonces, claro, pues nada, lo comentaron en casa, nadie les hizo ni puñetero caso, por supuesto, claro. Cosas de cría, sí, claro. Sí. Unos extranjeros que le evitan, que no tocan el terreno. Y la cosa quedó así, como una anécdota. Y ellas volvieron al día o los 2 días al mismo sitio, dando el mismo paseo, me decían, y hablando de las mismas tonterías, ¿no? Pero no buscando. No. Ellas no. No. Ellas estaban por allí otra vez, dándose una vuelta, y dice que de pronto Estrella se encuentra a su lado a un ser de pequeño tamaño. Dice, mira hacia su prima y ve que está rodeada por 5 o 6 iguales. Entonces eran unos seres de pequeño tamaño, de 1,10 m, iban vestidos con túnica, tenían una cabeza grande en relación al tamaño de su cuerpo. En vez de nariz tenían 2 pequeños orificios, en vez de boca una fina línea, y sus ojos eran de aspecto rasgado, de aspecto asiático, muy grandes, negros y profundos. Y un detalle importante, desprendían luz. Ay, mira. Desprendían luz. Y claro, les pareció muy extraño, pero empezaron a jugar con esos niñitos. Porque en principio pensaron que eran niños. Niños chinos. Niños chinos. Claro. Por esos ojos rasgados. Claro. No conocían, bueno, serán chinos. Serán chinos. Pues niños chinos, pues los chinos eran así, vestirán así. Y empezaron a jugar con ellos. Pero que jugaban al pilla-pilla, al escondite, corrían detrás de ellos detrás de ellas, y se reían mucho, sobre todo ellas recuerdan con mucho cariño lo bien que se lo pasaban, se reían mucho, se lo pasaban bomba, estaban absolutamente tranquilas, en paz, con una felicidad enorme que las embargaba, eso siempre me lo repetían, ¿no? Que era estar con estos seres y era la paz y la felicidad absoluta, y ellas se reían y se reían y se reían. Y claro, lo que les extrañó es que no hablaban estos seres, que solamente emitían un extraño sonidillo que era algo así como una especie de como una risita. Claro, se lo estaban pasando pipa. Pero no hablaban. Sin embargo, entendían lo que les querían decir, aunque no hablaban. Entre ellas hablaban, entre las primas, pero con estos seres les hablaban, pero esos seres a ellas no les hablaban. Sin embargo, entendían lo que les querían decir. Era un contacto telepático. Mira. Era un contacto telepático. Pero en ese momento no lo sabían si era telepático. Ellas se lo estaban pasando bien. Claro, pero decir, que ellas no sabían nada de telepatía. Nada de telepatía. Tú date cuenta que Estrella se enteró no sé, 15 años después, 20, que eso se llamaba telepatía. Es que esto es algo que también quiero dejar claro. Ni Estrella ni su familia tienen ninguna vinculación con el mundo de lo oculto, del misterio. Eso es lo que te lo iba a preguntar ahora. De lo extraño. Ninguna vinculación. Es más, nunca se interesaron por el asunto ovni. O sea, ni aun teniendo el contacto. Precisamente porque tenían el contacto, no les interesaba, ya sabían lo que había, ellos lo tienen muy claro, y no se interesaron por documentarse sobre el fenómeno ovni para nada. Esto es una pregunta que le hice, por ejemplo, a los hijos de Estrella, que tiene 2 hijos. Y yo les pregunté, pero vamos a ver, ¿vosotros nunca habéis leído un libro sobre ovnis? ¿Nunca os habéis comprado una revista para leer un artículo sobre ovnis? Me decían, no. Y me explicaban por qué. Claro, me decían, es que no te podemos decir en qué momento nos enteramos de esta historia de mi familia, que estaban en contacto con unos extraterrestres. Es que
no te podemos decir cuándo. O sea, ha sido desde siempre. Tenemos el conocimiento de que esto siempre ha sido. Hemos nacido con ello, ¿no? Con lo cual, pues no nos parecía demasiado extraño, ¿no? Pues vale, pues sí, mi familia está en contacto con los extraterrestres. Qué curioso. Vale, muy bien. Claro, y ellos, pues sí, alguna vez preguntaban, la mayoría de las veces no preguntaban demasiado y se dedicaban a lo que se dedican los niños y los adolescentes. Pues incluso llegó un momento, cuando eran adolescentes, que esta historia hasta les parecía un auténtico rollo, ¿no? ¿Ah, sí? Claro, y ellos lo que querían pues era conocer mundo, viajar, ligar, pasárselo bien con sus amigos, lo que quiere hacer cualquier adolescente, ¿no? Y esta historia del contacto con los extraterrestres pues les parecía muy bien, pero ellos querían ligar, salir, divertirse y conocer mundo, pues claro. Claro, ¿no? claro. Lógicamente, ¿no? Pero esto es un leitmotiv en la familia. O sea, no tienen ni idea del fenómeno ovni, no han leído sobre el fenómeno ovni, o sea, que no se han aculturizado respecto al asunto ovni, que eso incluso para mí es una ventaja. Claro. Incluso para mí es una ventaja. Bueno, total, que las dos primas vuelven al día siguiente al mismo sitio y se vuelven a encontrar con los mismos seres y siguen jugando. Incluso en algunas ocasiones aparecen con sus motos, porque cada una de ellas tenía una Vespino. Uh-huh. Y me decían que pilotaban como auténticas locas, ¿no? Como kamikazes, sí. ¿No? Con las dos Vespinos. Las dos motitos. Con las dos motillos. Y que estos seres jugaban con ellas, se subían a la moto y iban con ellas. Y se caían de la moto, se pegaban unos leñazos tremendos, pero se levantaban como si nada hubiera pasado y ellas se lo pasaban bomba. Hasta que en uno de esos encuentros se dieron cuenta de que al lado de estos seres había una nave, un objeto en forma de platillo volante aterrizado sobre el terreno. Y entonces pensaron, si es que a lo mejor no van a ser niños chinos. Claro. Si es que a lo mejor van a ser extraterrestres, ¿no? Y ellas entraron en la nave en muchas ocasiones. Ellas me decían, la primera vez que vimos un ordenador, lo que ahora llamaríamos un ordenador, fue dentro de esa nave. Claro, esto es en el año 76. 76. 1976. Y a partir de ahí se inicia esa experiencia de contacto. Y hay dos circunstancias que sí me gustaría relatarte, sí. ¿No? Una de las circunstancias es que en un determinado momento, claro, Estrella lo contaba en casa. Sí. Estrella contaba en casa esto que le estaba pasando. Y su madre le decía, muy bien, Estrella, muy bien, pero no lo digas. De ahí el título del libro. Ah, mira. Pero no lo digas, es lo que le solía decir la madre de Estrella a Estrella, diciéndole, vale, porque Estrella ya le había contado a su madre algunas otras experiencias anteriormente, porque siempre fue una niña muy especial. Estrella, cuando tenía 5 o 6 años, me relataba que cuando estaba sola en su cuarto veía unas bolas luminosas a su alrededor y que se quedaban con ella, la acompañaban y ella se sentía muy segura. Es decir, ella siempre tuvo una serie de experiencias desde su más absoluta niñez un tanto extrañas. Y su madre, que era una mujer muy comprensiva, le decía, muy bien, Estrella, pero no lo digas, que no salga del ámbito familiar, ¿no? Y esto mismo le decía, vale, muy bien, Estrellita, pero no lo cuentes. Y un día, que estaban jugando con estos seres, Estrella dijo, es que mis padres van a pensar que estamos locas. Mira. Van a pensar que estamos locas. Queremos que también os vean. ¿Por qué no les dais una prueba de que esto es real? Y le dijeron, vale, pues veniros por la tarde a este mismo lugar. Y entonces allí llegó Estrella y se lo dijo a sus padres. No, que me dicen mis amigos raros. Mis amigos raros, los chinos. Sí, en ese momento ya sabían que no eran chinos. Que no eran chinos, ¿no? Que podéis venir. Y entonces hacia allí se van los padres de Estrella. He de decirte que el padre de Estrella es un científico de primer nivel. Es alguien que en su campo de conocimiento es una auténtica autoridad. Es un catedrático muy importante en su campo de conocimiento y es una autoridad. Y siempre fue un hombre enormemente ocupado. Claro. Con sus clases, con sus investigaciones.
con sus estudios, con sus publicaciones. Pero bueno, dijo, venga, vamos para allá, ¿no? Entonces allí se van los 4. Estrella, su prima Marifé y los padres de Estrella. Y lo que sucede es lo siguiente. Dice que de pronto ven aparecer dos de esos seres, pero sus padres no los ven. Y ya les dicen, si están aquí, pero sus padres no los ven. No ven a esos seres. Entonces, cada uno de esos seres, cada uno de ellos se pone a cada lado de las niñas, les cogen las manos, las niñas en un acto reflejo también se agarran las manos entre ellas, y entonces pues es una fila de 4, ¿no? Uno de estos seres, Estrella, Marifé y uno de estos seres. Entonces me cuentan ellas que sienten un ligero tirón hacia adelante y a partir de ahí despegan los pies del suelo y vuelan cerca de, o más, alrededor de unos 500 metros en un par de segundos. A ver, explícame eso, a ver. Sí. A ver si lo pillo. Ellas van como que cogen impulso. Sí, que estos seres las levantan por los aires y vuelan alrededor de medio kilómetro en 2 o 3 segundos. O sea, sin tocar el suelo, volando. Sin tocar el suelo. Claro, no veían a los seres, pero vieron a sus hijas, a la hija volar. Madre mía. Claro, y ellas además recuerdan que el aterrizaje fue muy placentero, muy suave. En segundos 500 metros. Pero que el aterrizaje fue muy suave, que no se hicieron nada de daño y regresaron las dos partiéndose de risa. Mira. Como siempre. Entonces, la madre tenía una sonrisa, aunque estaba muy sorprendida, como diciendo, caramba, aquí hay algo. Y el padre estaba como un folio en blanco. Pues imagínate. Lívido, ¿no? Imagínate. Y lo único que dijo fue, vale, no necesito más. Adiós. Y se fue a sus quehaceres. Yo tuve la oportunidad de hablar con los padres. Sí. Y te contaron esto. Sí, en varias ocasiones. Y, de hecho, la madre de Estrella, que murió hace unos años, la madre de Estrella era una persona muy discreta, pero que ella también mantuvo sus propias experiencias de contacto con esos seres. Ella, la madre de Estrella, luego vivió sus propias experiencias de contacto físico e incluso de recibir infinidad de mensajes a través de la escritura automática. Infinidad de mensajes. Pero ella se murió y no dio permiso a ninguno de sus hijos para revelar o sacar a la luz. Ni para tocar esos cuadernos con mensajes revelados. Y están ahí guardados y ninguno de los hijos se atreve a abrir ese armario y recuperar esas libretas. Yo lo he pedido, pero tampoco me lo han permitido, evidentemente, ¿no? Por eso te quiero decir que es una historia muy compleja, porque implica muchos miembros de una familia que han ido teniendo sus propias experiencias. Claro, año 1976, Estrella tenía 14 años y al tiempo que vivía estas experiencias le sucede otra cosa, ¿no? Pero aquí voy a una cuestión muy importante. Y es que, claro, Marifé no quería decirle nada a sus padres. La prima de Estrella... Claro, estamos hablando de Marifé, que es la prima de Estrella. Que me estabas hablando solamente ahora de Estrella. Claro. Entonces, Marifé es la que vuela con Estrella, delante de los padres de Estrella, pero Estrella le dice, ¿por qué no se lo cuentas a tus padres? Y ella era muy reticente a contárselo a sus padres porque consideraba que a lo mejor no lo comprendían de la misma manera que los padres de Estrella, ¿no? Lo cual es lógico, porque una niña de 13 años que te venga diciendo eso, pues los padres pues se pueden preocupar, lógicamente. Claro. Y efectivamente se lo dijo a sus padres. Y eso causó un cisma familiar. De hecho, hablaron los padres de Estrella y los padres de Marifé. Los padres de Estrella consideraban que eso que estaba viviendo su hija y su prima Estrella era muy raro, que podía ser peligroso para ellas, y consideraron que no era buena idea que Marifé siguiera en contacto con su prima Estrella, porque eso que estaban viviendo era muy raro y muy extraño.
Y entonces separaron a las primas, que eran más que primas, que eran las mejores amigas. Las mejores amigas. Uh-huh. Tuvo lugar también una especie de cisma familiar, y a partir de ahí la relación de ellas no fue la misma. He obviado algunos detalles sobre esta historia, claro, ¿no? Porque es bastante dolorosa tanto para Estrella como para Marifé, y a partir de ahí podemos decir que sus caminos se separan. No quiere decir que no coincidieran y que no se vieran, claro. Obviamente. Gran familia. Claro. Y que alguna vez coincidieran con amigos, pero la relación no volvió a ser la de antes. Y nunca más volvieron a hablar del tema. Nunca más volvieron a hablar del tema. Yo conozco esta historia, te contaba, en el año 2016. Pues en el año 2018, Marifé llama a Estrella, quedan para tomar un café, digamos que se reencuentran como amigas, después de 42 años, se reencuentran como amigas, vuelven a quedar en otra ocasión y es Marifé la que dice, oye, aquello que nos pasó con esos seres, el platillo volante en el que entramos, todo eso, ¿tú lo recuerdas, Estrella? Estrella dice, oh, claro, ¿cómo no lo voy a recordar? ¿Cómo no lo voy a recordar? Entonces las dos se emocionan, a partir de ahí comienzan a poner esos recuerdos en común y tanto Estrella como Marifé regresan al lugar de los hechos. Estrella ha regresado al lugar de los hechos infinidad de veces. Marifé nunca. Desde que era niña. Desde que era niña. Desde que se cortó esa relación, ella no volvió. Desde la última experiencia que ella tuvo con esos seres, no volvió al lugar. Y unos días después, ellas dos decidieron viajar y volver a ese lugar de los hechos. Y allí estuvieron recordando esa historia. Claro, yo quería entrevistar a Marifé. Yo hablé con toda la familia de Estrella, ¿no? Con primos, hijos, con hermanos, con padres, con hijos. Pero Marifé no quería... ¿Entrevistas? No quería entrevistas, ¿no? No quería entrevistas. Entonces, yo insistí. Y en una ocasión, en una de esas comidas que organiza Estrella, porque la casa de Estrella y Alonso es una casa abierta, por allí pasan hijos, nietos, sobrinos, amigos, ¿no? Y nos montamos unas cenas enormes porque ya mi relación con Estrella y su familia es de auténtica amistad, ¿no? De auténtica amistad. Yo digo que la casa de Estrella es casi mi residencia de verano. Sí, mira. Porque mi segunda residencia, ¿no? Porque estoy allí viajo a casa de Estrella en muchas ocasiones y entonces, pues como te digo, pues tenemos una extraordinaria relación que ya esta historia, la historia del contacto con esos seres, pues en muchas ocasiones pasaba a un segundo plano y hablábamos de otras cosas en nuestras vidas, nuestras preocupaciones, quedábamos a cenar, a comer. Y en una de esas comidas, Estrella me dice, va a venir Marifé y su marido, ¿no? Ella ya sabe que tú vas a estar aquí, pero no metas la pata y no me seas ansias. Ya te conocía. Claro, si ella no saca el tema, tú por favor no le preguntes, ¿no? Hazme ese favor, porque está reticente y tal. Bueno, llegó Marifé, muy simpática, nos lo pasamos muy bien, nos reímos mucho, pero no me dio pie. Ni siquiera mencionó el tema. Y nos despedimos y ya está. Entonces yo le insistí a Estrella, que quería hablar con Marifé. Y Estrella le insistía a Marifé. Entonces Marifé dijo, vale, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Que Miguel te envíe las preguntas que quiere que responda y quedamos tú y yo te las respondo a ti. Así lo hicieron. Quedaron las dos. Y Estrella le iba enunciando mis preguntas y ella iba respondiendo. No le dejó grabar. Estrella le dijo, oye, te grabo con el móvil. No. Entonces hizo que escribiera esa respuesta. Lo que hizo Estrella fue tomar su portátil y más o menos anotar, escribir lo que ella le iba contando. Me pasó ese documento, yo le di las gracias y le dije, muy bien, pero esto no me vale, porque yo quiero repreguntar.
Claro. Esto es muy frío, ¿no? Y al final Marifé aceptó, ¿no? Total, que un día quedamos en casa de Estrella, ahí sí que me permitió grabar, y ahí ya nos pudimos explayar largo y tendido, y me contó toda la historia, lo que ella recordaba, incluso esta parte muy humana, ¿no? Porque ellas se volvieron a reencontrar, podríamos decir, pues todo esto fue en el 76, ellas se reencontraron en el año 2018, ¿no? Y se tienen las dos un cariño enorme, ¿no? Y eso se nota. Y en el fondo, cuando están juntas, pues casi vuelven a ser esas niñas, ¿no? Que se divierten y se ríen por todo, ¿no? Y de ese modo pude ir reconstruyendo toda esta historia tan apasionante. En el encuentro de Marifé y Estrella, después ya de mayores, ese viaje que fueron al lugar, ¿volvieron a tener ese encuentro con los seres? Ojalá. No. ¿Ese encuentro lo siguen teniendo? Marifé no. Marifé, desde que terminó esas experiencias, es una persona que, digamos, ha interiorizado esas experiencias desde un punto de vista más espiritual, podríamos decir, por parte de Marifé, también de Estrella, pero Marifé no ha continuado con el contacto, ¿no? De hecho, ella me explicaba hace poco, me decía, es que yo no sé ahora mismo si considero que esos seres eran extraterrestres, ¿no? Para mí podrían ser algún tipo de energías. O sea, que hubo un cambio de opinión, quizás. No de opinión, o sea... No, de opinión no de su experiencia, sino de una vez que analiza su experiencia, claro, dice, quizás no fuesen tanto extraterrestres como fuesen algún tipo de energías que se mostraban así ante nosotras, ¿no? Porque ella luego, pues se documentó sobre algunas cuestiones. No puedo ser muy concreto, sí, porque no quiero desvelar identidades, pero podríamos decir incluso que su vida profesional se vinculó o tuvo mucho que ver con esa experiencia, ¿no? Estrella siguió en contacto con esos seres y de múltiples maneras ese contacto, ¿no? Estrella es, casi te diría, mitad de allí y mitad de aquí, porque su contacto es permanente y se considera casi más de ellos que de nosotros. Sí. Yo siempre digo que Estrella es una mística del siglo XXI, porque es una persona muy tranquila, muy pausada, que habla muy lentamente, con un tono muy pausado, eligiendo correctamente las palabras. Es una persona muy inteligente, que se expresa muy bien y escribe muy bien, muy bien. Y siempre busca elegir correctamente las palabras, porque una de las informaciones que ellos le han transmitido es que la herramienta más poderosa que tenemos los seres humanos, tanto para construir como para destruir, son las palabras. Entonces ella, yo diría que es una mística del siglo XXI. Cuando digo esto, no quiero decir que sea una persona alejada de la realidad. Claro. Todo lo contrario, porque ella se ha enfrentado a la realidad material más cruda. Aquí tampoco puedo ser demasiado concreto, pero ella ha trabajado por su desempeño profesional con personas en proceso de tránsito. Es decir, personas que con enfermedades graves y que van a fallecer, sí o sí. Y ella ha trabajado mucho con este tipo de personas. ¿No? Entonces te quiero decir que no es una persona que esté en su castillo de marfil y que esté alejada de la realidad, sino que es una persona que ha tenido la oportunidad de encontrarse cara a cara, a veces con ese aspecto más terrible de la vida. Y Estrella es así, es una persona que siempre lo que quiere es que la gente que está a su alrededor se encuentre bien, se encuentre a gusto, no quiere dañar a nadie. Si te tiene que decir algo que no le gusta,
te lo dice de manera que no consideres que eso es hiriente, ¿no? Y ella, la comunicación, como te digo, es diaria, a veces mental y a veces a través de la escritura automática o psicografía. Y aquí hay muchos elementos muy curiosos, porque ella a los 14 años, al mismo tiempo que mantenía estos encuentros cercanos con estos seres, los contactos físicos, incluso entrando en su nave, ella un día está haciendo los deberes con sus hermanos, todos alrededor de una mesa grande, y de pronto ve que en la hoja hay escrita una palabra, donde estaba haciendo los deberes, y la palabra es hola. Y ella le dice a sus hermanos, anda, mira, aquí pone hola y yo no he escrito esta palabra, anda, déjanos en paz, ¿cómo no vas a haber escrito esa palabra? Anda, dedícate a hacer los deberes, no nos entretengas, vale. Sigue, y de pronto otra vez, hola, mira, otra vez ha escrito hola, y yo no lo he escrito, venga, siga lo tuyo y tal. Hasta que, hola, queremos comunicarnos contigo. Y es como, Dice, pero mi mano escribe sola, yo no estoy escribiendo esto, ¿no? Y ahí se inicia una experiencia de contacto a través de la escritura automática donde recibe barbaridades de mensajes. Barbaridades de mensajes. Ella lo que siente es que algo le está moviendo la mano. Ella ni siquiera lee lo que escribe, lo lee luego. En muchas ocasiones lee luego lo que escribe, no es casi ni consciente de lo que está escribiendo. Y ella de niña ya se pasaba noches y noches enteras recibiendo mensajes a través de la escritura automática, hasta el punto de quedarse dormida en la cama, con la libreta delante, con el blog, con la escritura automática. Ella se quedaba dormida, se despertaba varias horas después y seguía escribiendo. Hasta dormida, su mano escribía. Y así... Increíble. Bueno, tiene... ¿Pero ella se considera una elegida? No. ¿Te ha dicho algo de eso? No, de ninguna manera. De hecho, date cuenta que ella no sabía que eso era escritura automática en ese momento y se entera como 20 años después. Que eso se llama escritura automática y que hay más gente que le pasa, ¿no? O sea, que nunca se ha preocupado de investigar en este tipo de asuntos vinculados con la anomalía o con el misterio. Para nada. Para nada. Es que eso es lo curioso. Claro. Que no tenía ninguna influencia de otra índole, ¿no? De algo que hayas leído, escuchado. No, claro que no. Y muchas veces ella se cabreaba con sus interlocutores, con esos seres de otro mundo, porque les decía, oye, me he pasado toda la noche aquí recibiendo mensajes, no me ha dado tiempo para estudiar para el examen de química y voy a suspender. Y le decían, no te preocupes, ¿no? Y le transmitían a veces las preguntas y las respuestas, y muchas veces esa información se la transmitían en el propio examen. Es decir, que ella estaba en el examen y en este caso ya no era escritura automática, ¿no? Sino que recibía mentalmente todas las respuestas y ella lo único que hacía era copiarlas. Ya no hacía escritura automática. Pero esto en varias ocasiones. Ella sacó unas notazas en algunas asignaturas que se le resistían porque ellos le estaban chivando las respuestas. Fíjate. O sea, hasta menuda chuleta, ¿no? Como dicen algunos. Claro. Hasta este punto. Y ellos incluso le salvan la vida en 2 ocasiones. Y la última de esas ocasiones, yo tuve la oportunidad de vivir todo el proceso en primera persona. Es una historia que no me gusta concretar, porque es muy compleja, de una enfermedad muy grave. Y en el libro lo cuento con todos y cada uno de los detalles de cómo fue ese proceso, que es un proceso muy complejo, muy complicado, pero ellos la fueron guiando para que al final se consiguiera un diagnóstico y se consiguiera que esa enfermedad no la llevara a la tumba. Fíjate. Que fue algo tremendo. Tremendo, ¿no? Sí. Y para ir terminando, Miguel, me gustaría preguntarte, toda esta historia a ti, aparte de afectarte emocionalmente, ¿te ha llegado a cambiar un poco la visión de las cosas que estabas investigando hasta ahora? Sí, en el sentido de que de forma muy breve, muy esporádica, yo pude sentir en propias carnes lo que siente un contactado. Una persona que aparentemente está recibiendo la influencia de una fuente externa a él. Eso me pasó.
en varias ocasiones. ¿Pero te sentiste contactado o es lo que tu reflexión? No. Yo y en el libro cuento algunas de esas experiencias. Ajá, vale. Yo en algún momento viví una serie de experiencias de contacto, de que algo me estaba transmitiendo cierta información o indicándome algo, algo que yo no sabía además, al menos conscientemente. Claro, yo no puedo poner la mano en el fuego y decir, es que eran esos seres de otro mundo que estaban comunicándose conmigo. No lo puedo decir al 100%, pero sí viví una serie de experiencias muy anómalas hasta que hubo un punto que dije, vale, me parece muy bien, pero no quiero seguir experimentando esto porque me causa una enorme desestabilización mental, porque lo más privado que tenemos es nuestra mente y nuestros pensamientos, y la sensación de que algo está entrando en tu mente y en tus pensamientos es algo que a mí no me gusta. Por lo tanto dije, vale, más o menos puedo comprender que puede sentir un contactado, pero yo no quiero ser un contactado. No quieres ser un contactado. Yo soy un periodista, yo soy un investigador, no quiero ser un contactado, esta sensación no me gusta, por favor, hasta aquí. Y nunca más volví a vivir una experiencia. Es una historia tremenda, quiero decir. Quizás se sale un poco de lo normal, de las reglas de todo lo que hemos escuchado hasta ahora, ¿no? Total. Y que haya más gente, que es lo que estabas diciendo, que haya más gente. Pero estoy seguro que hay muchísima gente, pero muchísima gente que está viviendo una experiencia así, que hay muchísimas familias con experiencias similares e incluso mucho más increíbles. Estoy completamente seguro. Pero sucede como con el fenómeno ovni y con toda clase de fenómenos anómalos, que al final a lo que accedemos los periodistas o los investigadores es a la puntita del iceberg. Claro. Pero hay tanta información a la que jamás accederemos en nuestra vida y que se perderá para siempre. El fenómeno ovni es un fenómeno universal. Es un fenómeno que tiene una influencia absoluta. Claro. Te pongo un ejemplo, brevemente, si quieres. Sí. Recibo, por ejemplo, una llamada telefónica de una localidad, imagínate, de 5.000 habitantes. Y me entero de que allí ha sucedido un encuentro cercano con ovnis y con sus tripulantes. Me voy allí y entrevisto a los testigos, ¿no? A los protagonistas, y siempre hago lo mismo. Sí. Les pregunto si ellos conocen a otras personas que hayan vivido experiencias similares. En muchas ocasiones me dicen, pues no. Y yo lo que hago es dejarle mi contacto, mi tarjeta, y digo, bueno, si en algún momento se entera de una experiencia similar, me contacta. Que suele ser así. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que comparte esta experiencia, que viven esta experiencia y luego la comparten, pues se lo cuentan a lo mejor a sus compañeros de trabajo, a sus amigos del bar, a sus hermanos, a sus hijos. Y entonces es habitual que alguien diga, pues esto que me has contado, pues mi primo fulanito también me contó en una ocasión que le pasó algo también igual, ¿no? Entonces me llaman y me dicen, oye, que un vecino me ha dicho que su primo, pues consígueme el teléfono del primo. Y así voy accediendo a más testimonios, ¿no? Claro. Bueno, pues es habitual que esa gente te llame y te diga, oye, pues me ha contado mi amigo tal con el que quedo en el bar a jugar la partida del dominó, que un compañero de trabajo de aquí el pueblo también le pasó algo y tal. Y te vas a ver al compañero de trabajo del amigo y te cuenta otra historia. Y se repite la rueda. Le dejo mi contacto y digo, ¿conoce a alguien más? Sí, porque esto se lo comenté a mi cuñado y mi cuñado me dijo que un amigo suyo también... Y hablo con el amigo del cuñado y le pregunto al amigo del cuñado y me dice, sí, porque esto se lo comenté. Y de pronto te das cuenta que en una población de 5.000 habitantes te encuentras con 15, 20 casos de experiencias muy interesantes, de encuentros cercanos con ovnis, incluso con sus tripulantes, y llega un momento que ya paras. Porque si no, es inabarcable. Claro. Por eso te quiero decir que es un fenómeno universal, masivo e inabarcable, que está generando un cambio social, pero que no se puede medir de forma racional, ¿no? Es decir, que ese cambio que está produciendo lo está haciendo por debajo de la superficie. No es visible, pero está generando un cambio porque genera
un cambio de conciencia en la mayoría de los testigos que viven este fenómeno. Por eso es tan apasionante todo lo que tiene que ver con los ovnis. Es apasionante. Bueno, pues muchas gracias y gracias por traernos esa historia de un protagonista de lo insólito y hacernos a nosotros testigos de lo insólito, ¿no? Eso es lo importante aquí, traer estas clases de historias. Pues muchas gracias. ¿Puedes dar, antes de terminar, otra vez, repite los contactos que tengas? Los medios de contacto. Los medios de contacto, eso. Pues uno es un correo electrónico que es protagonistasinsolito@gmail.com, protagonistasinsolito@gmail.com, y luego dispongo de un número de teléfono que es el 604 070 106. Repito, 604 070 106, y se pueden comunicar conmigo a través de mensajes de WhatsApp, de audio o de texto, e incluso también a través de mensajes de SMS. Pues nada, Miguel, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, y esperemos otro momento, en otro rato, de que nos traigas también otras historias, que tienes muchas, y que podamos disfrutar de ellas, y vuelvo a decir, ser testigos también de lo insólito, ¿no? Pues cuando queráis. Hasta la próxima. Pues muchas gracias, Miguel. Pues nada, amigos, muchas gracias por haber escuchado este podcast aquí en Revelatio, y nos vemos en el siguiente vídeo. Les espero. Hasta luego, chao.